Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Familiarizarte, el arte de ser familia. Este espacio que nos tomamos una vez por semana para pensarnos un poquito, para pensar algunos temas que nos van a ayudar a ser mejores familias si en algún momento nos pasa estas situaciones, o ser un poquito más empáticos con las familias que tenemos alrededor si llegamos a enterarnos de algún caso como el que vamos a hablar hoy. Que es un temazo, la verdad que es un gran tema, es un dolor que está muchas veces no reconocido, no visto, no aceptado, muy, muy silenciado, que es el duelo gestacional y perinatal. Y para eso están invitadas, gracias chicas por venir, de la Asociación Civil de Puericultura y Crianza, Romina Capanera, que es la directora, y Florencia Gallego, que sos una de las docentes, que está a cargo de uno de los cursos. Soy licenciada en psicología. Y psicóloga también. Les agradezco muchísimo por esto. Gracias a vos. Porque hay que hablar este tema, hay que hablarlo, hay que gestionarlo. Yo siempre digo que muchas de las cosas, de los temas que hablamos acá, los enfrentamos y hablamos una vez que nos pasa. Uh-huh. Y no es que sea tarde, pero es como que encaramos el tema a ciegas y a ver por dónde empezamos. Y a veces saber no ocupa espacio, nos prepara, nos permite tener empatía, prepararnos, saber qué tenemos que hacer. Y es un dolor que es muy difícil ponerlo en palabras, ¿no? Sí, es muy difícil ponerlo en palabras porque, como decías vos, ¿no? Que muchas veces este tipo de dolor está invisibilizado, está silenciado, porque no está reconocido socialmente. Entonces, lo que nos transmiten las familias o los padres, ¿no? Que han tenido una pérdida gestacional y o perinatal, ¿no? Que no, ellos se sienten que no tienen derecho a sufrir, ¿no? Porque sí, no es reconocido por el entorno. Entonces, lo importante que el entorno pueda validar, ¿no? Este dolor para que estos padres puedan atravesar el proceso para poder realizar una elaboración del duelo, ¿no? Un duelo esperable, porque no me gusta hablar de duelo normal, ¿no? Es un proceso totalmente esperable, ¿no? No es un proceso patológico, no es una enfermedad, no es algo que uno deba superar, no es algo que uno deba olvidar, sino más que nada de lo que se trata es de poder integrar esa pérdida en nuestra propia historia para poder seguir viviendo. Ahí dijiste tantas cosas que quiero desmenuzar todas esas frases. Ay, perdón, estoy nerviosa y hablo. No, pero es justamente que fue tan rico que quiero desmenuzar toda esa frase. Pero quiero que empecemos quizás por poner una delimitación, es decir, ¿qué es lo que sí es, no? Porque hay mucha incertidumbre, también mucho desconocimiento, a ver qué es, qué comprende, acá, ¿no? Antes hay mucha incertidumbre y desconocimiento de los profesionales de salud, que son el primer contacto, por supuesto. Exacto. Que acompaña o no acompaña. Tremendo. Justamente. Tremendo. Los primeros que tienen el contacto con esta familia, claro, ¿no? Entonces, eso es lo importante, o sea, empezar, como vos decías, el saber no ocupa lugar y el querer, ¿no? Exactamente. Y por eso también está esta diplomatura, ¿no? Total. Para poder... digo, desde nuestro lado es el vehículo para que los profesionales, no todos están formados ni especializados. Está buenísimo que esto se empiece. La difusión es tanto para las familias como para los profesionales. Total. La importancia. Tal cual. Como porque no lo saben o no lo quieren reconocer o no se animan a abrir una puerta que o después no tienen las herramientas. Lo que pasa que dentro del sistema de salud, lo que pasa... porque tengo conocimiento de eso, cuando surge este tipo de muertes, ¿no? Llaman al equipo de salud mental, porque no saben cómo lidiar con la muerte, ¿no? No saben cómo acercarse a estos padres, ¿no? Y por ahí también uno les dice que, obviamente, que hablar de la muerte de un bebé, digamos, incomoda. Pero lo que estos padres necesitan es que se los miren a los ojos, que les pueda decir con palabras claras, simples, sin tecnicismos, lo que ha sucedido con su bebé, que puedan tener un trato humanizado, ¿no? Que llamen a su bebé por su nombre, ¿no? Que se respete también un espacio físico, ¿no?
donde puedan tener intimidad, donde puedan tener contacto con el cuerpo del bebé, porque a veces pasa que esa noticia se comunica en un pasillo, ¿no? Donde pasan las camillas, donde pasan otros profesionales, Tremendo. donde pasan otros Otros pacientes. Entonces estos padres necesitan un tiempo, ¿no? Porque primero que están en un estado totalmente de shock, ¿no? Claro. Entonces necesitan, ¿no?, que estos profesionales le den el espacio para poder preguntar, y ellos que se muestren accesibles, que se muestren flexibles, ¿no? Por ahí también a veces se espera que se saquen ese guardapolvo blanco, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, ¿no? Porque esas palabras van a impactar, ¿no?, emocionalmente y psíquicamente, y muchas veces esos padres recuerdan después de muchos años las palabras que le ha dicho ese médico, ¿no? Como por ejemplo, tú sos joven, mejor que pasó ahora y no más adelante, ahora es un angelito, Dios quiso que así sea, ¿no? Fue mala suerte. Fue mala suerte, ya van a poder tener otros bebés. Total, ¿no? sí. Y entender también esto que es súper importante, ¿no? Muchas veces está como puesta ese ojo, esa palabra que quizás hasta bien intencionada, ¿no? No juzguemos, ¿no? Pero también desde la ignorancia, a veces es preferible no decir nada. Si no sabes qué decir, no decir nada, ¿no? Pero esas palabras como perfilando el horizonte y pensando en que el porvenir puede ser más esperanzador y puede tener otros resultados, pero como que le baja el precio a la espera que estuvo atrás, ¿no? Exactamente. Porque el recorrido de esa pareja, de esa familia, que quizás hasta esperó mucho, hizo mucho recorrido para llegar a ese bebé, o no, o quizás fue naturalmente, pero hay ahí toda una elaboración de decir, me preparo para la llegada de ese bebé. Entonces, validar todo ese que eso es lo que se duela, en definitiva, ¿no? Todo ese proyecto que tuve. Exactamente, porque no se duela solamente el bebé Claro. real perdido, ¿no? Son expectativas, el proyecto de hijo, ¿no? El proyecto de esa familia en relación a las expectativas, a las fantasías, el crecimiento de ese hijo, ¿no? Claro. Se imaginan cómo hubiese sido ese hijo, cómo hubiese sido su crecimiento, cómo hubiesen sido las escenas de la vida cotidiana con ese bebé. Y hay algo que me parece muy importante también poder decir, que esa identidad materna y paterna construida, ¿no? que estaban empezando a construir, queda interrumpida, ¿no? Porque esos padres, antes de ser padres, fueron alojando psíquicamente a este bebé desde el deseo, ¿no? Me gusta esa frase, alojando, porque Alojando. es eso, vos ya existís. Exactamente. Aunque seas una pequeña, con el test positivo ya empezás a existir, Sí. y ya te estamos haciendo un lugar en nuestra vida, en nuestra todo lo que psiquis. construimos. Me encanta esa frase. En nuestra psiquis, ¿no? Porque cuando estábamos hablando esto en relación, ¿no?, del poco reconocimiento social, y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Porque no se valida que este vínculo se genera mucho antes, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que tenía 10 semanas de gestación y perdió a su bebé, ¿no? Y ella escuchaba, ¿no? Bueno, era muy chiquito, todavía no había nacido, ya vas a tener tiempo, ¿no?, de poder tener otros embarazos, de poderlos pensar, proyectar, ¿no? Bueno, porque ahí no se valida que ese vínculo ya había existido entre esa mamá y ese bebé, Claro. ¿no? Y ni hablar de los papás, que a veces ese duelo queda más invisibilizado todavía, ¿no? Ahora, El rol del Los Claro. padres, el rol del padre, ¿no? Porque siempre lo podríamos pensar desde una cuestión cultural, ¿no? También, ¿no? Como que el padre tiene que ser fuerte, el padre debe sostener a la mujer. Claro. Entonces el rol del padre queda como un rol totalmente como un lugar de acompañante, ¿no? Claro. Y ese padre también está atravesando el duelo por la pérdida de su hijo. Sí, lidiando también cuestiones de impotencia, decir, ¿qué hago? ¿Cómo te sostengo? ¿Cómo te contengo? También sin herramientas. Porque Exactamente. aparte llega un momento que es tanto de la afuera que te dice, bueno, y como que le baja el precio, que ya hasta por dentro vos decís, esto me No duele. se sienten autorizados a sufrir, ¿no? Exacto, y es como poder que expresarlo. te genera un conflicto de decir, che, uy, perdón, No parece que te pasa había nada. chocado. Tanto me duele, ¿será que
que estoy mal yo, que me hizo mal a mí. Entonces ya empezás a dudar y a hacerte una mezcla de cosas que vos decís. Y bueno, también no, por eso es el tardan lugar del en duelo. buscar ayuda profesional, ¿no? Totalmente. La ayuda profesional, porque estos duelos se viven en silencio. Sí. Se viven en silencio, con un aislamiento social, cuando no hay validación del entorno, ¿no? Entonces se produce un duelo totalmente vacío, físicamente y simbólicamente, ¿no? Físicamente porque no hay bebé, Sí. ¿no? Y simbólicamente porque lo que pasa, ¿no?, en estos casos donde el duelo se vive con cierto aislamiento es porque no hubo despedida de ese bebé, no hubo rituales, no hay una fotografía. Entonces es muy difícil poder simbolizar, ¿no?, esa pérdida y darle esa existencia a ese bebé, ¿no?, que tuvo una historia dentro de esa familia, dentro de nuestra propia vida, ¿no? Total. Y dentro de lo que es la definición, recién mencionaste un caso de 10 semanas. Sí. Desde el momento que se sabe del embarazo hasta el último día, todos los embarazos son que se pierden, todos los bebés que mueren dentro de la panza de su mamá son considerados un duelo gestacional y algunos que no, porque en esto también me ha pasado de hablar con madres indignadas Uh-huh. porque a la hora de pasar por esa experiencia se lo han comentado otra y otra dice, sí, a mí también me pasó. Y vos decís, Bueno, la pucha, organización pasaba claro, la más de Organización lo que Mundial uno de la pensaba. Salud y nuestra ley de procedimientos de asistencia médica, ¿no? La vieja ex ley Joana, ¿no? Porque nosotros tenemos una ley sobre la muerte perinatal, ¿no? Qué derecho tienen los padres frente a una pérdida. Pero las pérdidas reconocidas es a partir de la semana 22, ¿no? Sé que es una palabra fuerte, ¿no? El feto tiene que pesar más de 500 gramos, ¿no?, para que esa pérdida sea perinatal, ¿no? Y durante el parto, durante el embarazo, ¿no?, y hasta las primeras semanas después de nacimiento. Ahí se considera perinatal. ¿Sigue en vigencia eso? Sí, la vigencia es poco. una ley que se Una ley que promulgó en el 28 de septiembre del 23. Bien, Es muy nueva, bien. ¿no? Y ahí también habla de todos los derechos que tienen los padres, ¿no? Por ejemplo, la madre tiene que estar internada fuera del lugar de la maternidad, ¿no? Indispensable. Es la Es ley, indispensable. es la ley que se está apoyando las asociaciones y las fundaciones, por ejemplo, con la que nosotros trabajamos, Claro. para poder empezar los cambios sobre todo en lo público, en los hospitales, en los sanatorios, en las instituciones. Y las instituciones, como en este caso nosotros trabajamos con Fundación Dulces Sueños de Resistencia, que después te voy a contar un poquito porque hace rituales muy interesantes y Muy ayuda a las interesantes. familias, está y logró un montón de avances con el Hospital Perrando, que es uno de los más grandes en Resistencia, en Chaco, junto a la directora. Entonces, apoyándose en esto de la nueva ley, tienen una salita, como decía Flor, para poder acompañar, o que los padres acompañen o se despidan y la familia también, y tienen como todo el protocolo avanzado, ¿no? Y a los agentes de salud y profesionales de salud capacitados en esto. Total. Entonces, estuvo muy bueno esto de la ley, que se luchó un montón de años porque fue un proyecto durante muchos años. Claro, sí, fue promovida por Joana, ¿no?, donde tuvo una pérdida perinatal, ¿no?, donde se produjo violencia Obstétrica también. ¿no? Y bueno, y ella a partir de esta experiencia lo denunció, ¿no? Y bueno, y dio, digamos, avance a este proyecto que hoy se transformó en ley. Genial, porque aparte también estoy pensando que, como en muchas otras tantas patologías, ¿no? Necesitamos un cuerpo interdisciplinario, ¿no? Porque el que se haya producido el deceso del bebé, el cuerpo no lo sabe biológicamente. Bueno, eso es lo que, perdón, pero nosotros, claro, eso es lo que, por eso es tan importante, nosotros ahora estamos haciendo esta diplomatura y queremos difundir la importancia porque, como vos decís, desde el primer contacto, que es la enfermera quizás, que va a atender a esa mamá, o el médico mismo obstetra, o la puericultora, nosotros formamos puericultoras, Claro. ¿Y qué pasa con esa lactancia que no va a ser? ¿Y qué pasa con el deseo de esa mamá con esa lactancia? ¿Y qué pasa con ese cuerpo? Total. ¿Cómo acompañamos y sí. ayudamos a que se lleve a cabo el deseo de la madre, si es que quieres
si es que quiere sostener una lactancia y donarlo, si es que quiere inhibirlo, lo que quiera. Entonces es muy importante que interdisciplinariamente estén capacitados en el tema y se pueda trabajar, ¿no?, en equipo. Total, porque no son cuestiones menores, ayudan muchísimo a que esa mamá vuelva a sentirse plena, ¿no? Sí. Porque a empezar a transitar este duelo como corresponde, y también esto que vos decías, ¿no? También psicoeducar a los papás, decir, bueno, ¿qué necesitas hacer? Y no tener ese rol tan pasivo, decir, bueno, lo que vos quieras, acá estoy, ¿no? Porque también tienen ellos también, fueron alojando, me encanta esa palabra, que fueron alojando este sueño en sus vidas, y aunque sea también en el hecho de decir, empezamos a frenar estos comentarios, ¿no? Que a veces, aunque sean muy bien intencionados, ¿no? Alguien también tiene que ser el portavoz que cuide la situación, y muchas veces le toca al papá. Es muy importante el rol de la familia, ¿no? El rol de la familia para acompañar a esos padres en la elaboración del duelo. Y uno de los objetivos del acompañamiento no es quitar el dolor, ¿no? Porque hay muchas familias que dicen, bueno, yo no quiero hablar sobre el tema porque no quiero que se angustie, entonces no quiero que llore. No, y esos padres quieren que les pregunten por el bebé, porque su bebé existió, quieren que su bebé sea nombrado, ¿no? Porque también para el proceso de elaboración del duelo, ¿no?, es muy importante, ¿no?, poder nombrarlo, poder decir que ese bebé perteneció a esa historia familiar, ¿no? Total. Entonces es muy importante la construcción de los recuerdos, ¿no? Y a veces no hay recuerdos, porque no pudieron tener contacto con el cuerpo sin vida del bebé, o porque, bueno, no quedó esa ecografía, o no quedó esa huellita. Pero bueno, cuando no hay recuerdos uno los puede crear también, ¿no? Claro. Entonces a las mamás, algunas mamás, no todos somos de la misma forma, ¿no? Pero por ahí les hace bien escribirle una carta, si hay hermanitos que le hagan un dibujo, poder hacer rituales, ¿no? Yo qué sé, una suelta de globos, y poder que la familia acompañe, ¿no? Y tenerlo presente. Conozco muchísimas mujeres que siguen pensando y sí, lo siguen contando, y tenemos un hermanito acá, entonces somos 3 acá y uno en el cielo, y para es los parte niños de la es familia. muy importante, Sí. ¿no? Porque los niños también van a atravesar este duelo por la pérdida de ese hermano, ¿no? El duelo no es exclusivamente de los padres, hay una familia, ¿no?, que queda atravesada por este duelo, porque esto crea un gran impacto, ¿no? Porque ese bebé tenía un espacio psíquico también en esa familia y en esos hermanos, ¿no? Sí. Esos hermanos también perdieron un hermano deseado, un hermano esperado, ¿no? Ya había un lugar, se hablaba de él. Entonces es muy importante poder comunicarlo desde la verdad. Claro. Siempre decir la verdad. Obviamente que siempre tenemos que tener presente la edad del desarrollo del niño, ¿no? De 0 a 3 años los niños no tienen una idea concreta de lo que es la muerte. Entonces seguramente piensan o tienen la fantasía de que el hermanito puede volver, ¿no? A esa edad todavía no hay una adquisición mayor del lenguaje. Claro. Entonces no lo pueden expresar desde la palabra, sino desde la acción. Entonces por ahí se encuentran más irritables, mayor llanto, o esos mal llamados berrinches, ¿no? Claro. Que se tiran al suelo. Sí, por ahí el adulto necesita ayudarlo, que pueda poner en palabras lo que le sucede, ¿no? Es genial que traigas esto porque estamos todos sensibles. Mamá está sensible, papá está sensible, nene está sensible, y es en ese momento en donde es necesario pedir ayuda a familiares, a la familia extensa o a profesionales, para decir cómo lidiamos con esto, porque en este momento mamá no está en condiciones de hacerse cargo de ese berrinche, de tomarse ese tiempo, de abrazarlo, de contenerlo, de explicarle. Capaz que sí y le sirve, pero lo más probable es que no. Exactamente. Entonces, explicar eso es explicar la realidad de lo que se vive. Exactamente. Y es necesario tomar ese contacto, decir, bueno, esto es lo que va a suceder. No en todas las familias sucede lo mismo, obviamente, ¿no? Pero decir, estas situaciones requieren un extra de ayuda, y no con eso
somos Por una eso, mala familia, ni una mala exactamente, mamá, por eso es muy, ni muy nada. importante el entorno, ¿no? No Claro. solamente que acompañe validando ese duelo, sino que pueda ofrecer una ayuda concreta, ¿no? Con la dinámica familiar, llevar a los chicos a la escuela, hacer la comida, llevarlos a las actividades extraescolares, ¿no? Poder acompañar, y me parece que también es importante que la familia pueda decirle a estos padres que entiende por los que está pasando, por ahí no pasó por ese dolor, pero entiende que debe ser muy, muy doloroso, de cómo los puede ayudar, Sí. ¿no? Me parece que esa es la pregunta clave, y no Total. dar por entendido o que necesitan una cosa o la otra. Y esto que decís también es súper básico, que pasa en muchas situaciones de la vida, ¿no? También incluso hasta vendría a ser la situación opuesta con la llegada de un bebé. Colaborar en estas cosas, ¿no? En llevar a los chicos al colegio, en cocinar, no sé, hacer viandas para toda la semana, llevarte la ropa a la lavandería, no sé, un montón de cosas en lo práctico para decir, no necesito sobrecargar mi cabeza con cosas cuando necesito poner mi tiempo y mi energía en procesar esto que me pasó. Exactamente. Es muy interesante eso que decís, porque está viviendo también un puerperio esa mamá. Claro. Es Totalmente. lo mismo, o sea, es la misma Exacto, dinámica y la misma totalmente. necesidad que una mamá que esté con su hijo o no. El cuerpo y la mente está en una etapa en que necesita contención, necesita focalizar, en este caso va a ser diferente, pero acompañar el puerperio es muy interesante. ¿Cómo? ¿De qué manera? No estando Claro. la mayoría de la familia, o lo primero que uno piensa es, bueno, voy a hacerle upa al bebé, ¿no? O voy a tenerle la mano a la mamá en este caso. Y quizás que lo que necesita realmente es otra cosa, es la contención de, mira, yo no estoy para hacer la comida, yo no estoy para limpiar la casa, yo no estoy para llevar a mi otro hijo si sucede al colegio. Entonces esa es lo que necesita una mamá entender desde ahí. Sí, es muy interesante lo que dice Romy, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta, ¿no? De lo que pasa en un puerperio, ¿no? De una mamá con bebé. Entonces, ni nos imaginamos lo que pueden pasar estas mamás de puerperio sin bebé, ¿no? Porque el cuerpo físicamente sigue su curso, ¿no? Los pechos están llenos de leche, hay marcas de la cesárea, las marcas del parto, las marcas del embarazo, ¿no? Todos los hormonas cambios en el cuerpo. hormonales, ¿no? Claro. Entonces digamos, existe esta coexistencia entre presencia y ausencia, ¿no? La presencia de este puerperio, pero la ausencia de este bebé deseado, este bebé esperado. Claro. ¿no? Entonces la madre lo vive con mucho dolor. Es un cuerpo donde muchas veces, ¿no? Dicen, mi cuerpo me traicionó, mi cuerpo no pudo sostener, ¿no? Se culpa. Mucha culpa. Mucha culpa. Mi hijo, este cuerpo no pudo cuidar a mi bebé, ¿no? Entonces esto también tiene que ser puesto en palabras, ¿no? Para poder tener una elaboración y por ahí pensar también en embarazos futuros. Justo iba a ir por ese calado. A la hora de encarar este nuevo proyecto, también esta culpa, como que si la logramos tramitar, la logramos aplacar un poco, empieza otra vez, y si me pasa lo mismo, y los miedos, ¿no? Bueno, por eso es tan importante en todos los ámbitos, ¿no? Pero mucha gente sucede que es la negación. Lo niegan, no se habla, y la familia acompaña, y el entorno, más allá de la familia. Se silencia. Entonces, si lo silencio profesional, si voy voy a mi próximo consulta con la obstetra y quiero, y no se habla del tema, y yo no puedo, entonces, bueno, ¿cuándo va a salir? En algún momento va a salir. Exactamente. Claro. Porque necesita salir. No, y también tener en cuenta que el duelo y el proceso del duelo es totalmente subjetivo y es totalmente singular. No hay tiempos estancos o fases que debamos atravesar, ¿no? No todos vivimos la misma experiencia de la misma forma. Por ahí hay una mamá necesita hablar todo el tiempo en relación a la experiencia dolorosa que fue la muerte de su bebé, ¿no? Mostrar los recuerdos de su bebé, y otra madre por ahí necesita más tiempo, ¿no? Como un replegamiento psíquico, más silencios. Yo recuerdo una paciente, bueno, traigo acá cuestiones de que me han pasado en mi vida profesional, ¿no? Yo recuerdo una paciente que tuvo una pérdida perinatal. El bebé nació fallecido a término, ¿no? Nació fallecido, y ella me contaba que cuando le dieron el alta médica, ¿no? Ella lo primero que hizo es enfocarse en el trabajo.
porque el trabajo en otros momentos de su vida le había permitido, ¿no? Sentirse bien, sentirse segura, más que nada cuando había sucedido la muerte de su padre, ¿no? Hacía 2 años atrás. Hasta que en un momento, ¿no? Del seguir con todas las rutinas, porque no solamente volvió al trabajo, sino volvió a toda su rutina, ¿no? En relación a Como vida en normal, su hogar, acá no pasó como una nada. vida normal, entre Claro. comillas, exactamente, hasta que empezaron los ataques de pánico, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Por algún buscó lado sale, ayuda, sí. exactamente, esto de por ahí Sí. sale, por algún lado sale, ¿no? Necesito ayuda. Y ahí ella empezó primero a llorar a su bebé y empezar a poner en palabras todo lo que había sucedido para poder elaborar este duelo, ¿no? Total. Y con los padres también a veces pasa algo en relación a esto, ¿no? Que se enfoca mucho en el trabajo, por una cuestión cultural también, ¿no? Sí, El hombre- sí, es como que los lazos, los hombres, es difícil para un hombre y con toda razón y naturalidad, Ujú. ¿no? Empezar a pensar y a conectar desde antes, ¿no? Generalmente como que se viene el aluvión de amor una vez que nació y lo ves y está materializado. Por más que veas una panza así, Pero también psíquicamente, hay construcción del obvio, hay vínculo, una sí. construcción y hay un esperar y hay unas ansias. Hay y una es, expectativa, espero a que fantasías, nazcas, claro. Mientras nosotros obviamente lo sentimos adentro nuestro, Lo ya estamos sabemos. prestando, claro. Pero justamente eso, estoy esperando con tantas ansias que vos estés acá y no llegaste, Ujú. todo eso no desaparece. Entonces, también hay que darle un lugar, una voz, un tiempo a ese papá que vos decís, tejí todo esto. Por eso me encantó esa palabra alojar, ¿no? Sí. Porque es como que de a poquito, suavemente, le vamos haciendo espacio porque vamos modificando en nuestra vida, en nuestras costumbres, en el pensar, en el decir cuando esté acá, o ahora que somos una familia, ahora que somos 3, ahora que somos 4, empezar a armar las cositas en la habitación. Hay de a poquito un montón como una casa que se construye ladrillo a ladrillo, muchísimas cosas que uno hace en el cotidiano de esperar. Exactamente. Y eso no se deshace después. Pero sí hay que darle un sentido, una dirección, un tramitarlo. Y cuanto más sabemos es mejor para todos. Exactamente, ¿no? Y aparte yo también lo que estaba pensando, que me parece importante decirlo, por ahí se escucha mucho, pero me parece que está bueno poderlo nombrar, ¿no? Bueno, que son estas muertes que nos confrontan también con el orden natural de la vida, ¿no? De primero nacemos, luego crecemos y finalmente morimos en la vejez, ¿no? Entonces nos confronta con este orden de la vida, donde lo que produce es muchos sentimientos de injusticia y de sinsentido muy, muy fuertes. Y en esta misma línea podríamos pensar la falta de nominación, ¿no? Para un padre y una madre que pierden a su hijo, ¿no? Aquello que resulta difícil, ¿no? De nombrar, ¿no? No hay palabra, ¿no? Cuando mueren nuestros padres somos huérfanos, ¿no? Cuando muere nuestra pareja o cónyuge somos viudos, pero cuando muere un hijo, socialmente no existe esa palabra que lo pueda representar. Entonces nos confronta y nos cuestiona con el orden de la vida. Mira, nunca me había puesto a pensar en eso. Y es cierto, es no darles espacio porque no lo queremos ver. No queremos Entonces aceptar que eso puede negando, suceder. tal cual. Exactamente, mira, nunca me había puesto a pensar en eso, que no existe la palabra, es cierto. No, y aparte también existen, dentro de lo que vos decís en la misma línea, no esta desautorización en relación del duelo, porque también tenemos arraigado en nuestra cultura que mayor tiempo compartido, mayor vínculo, ¿no? Entonces, si no hay recuerdos, tiene que haber menos dolor. Y no es así, porque sabemos que el vínculo se construye mucho antes, ¿no? Ya desde el deseo. Sí. Esto que comenta Flor, también nosotros venimos y estamos en para mí un quiebre y un cambio. La sociedad antes, la cultura, nuestros padres, quienes acompañan a estas personas, no se hablaba, de eso no se habla, de eso no se habla, se sigue para adelante. Bueno, como la fotografía, ¿cómo vas a fotografiar a un bebé, no? Entonces esto recién ahora, estaba pensando en la educación en las familias, la educación, el poder brindar herramientas, porque nos pasa en todo sentido, con esto de los mitos. Nosotros cuando hablamos sobre todo las poricultoras que hablamos de lactancia, y digo, todo esto es mi mamá me dijo. Entonces también acá, mi mamá me dijo,
ya está, respira. Bueno, pero a mí nos pasa, debe haber experiencias, ¿no? Que los padres, seguí adelante, acá no pasó nada. Total. Mira, Porque te voy a hacer un punto porque dijiste puericultora. A mí me pasó que no podía, no enganchaba con la lactancia. Fue mágico el trabajo en mi vida, el trabajo de una puericultora, y yo le decía esto: siento una culpa bárbara porque soy mujer, soy un mamífero, ¿cómo no voy a poder mamá? Y me dice, no tenés por qué saber ni aprender, ni se da naturalmente. Entonces, esto que vos decís es fantástico, y sépanlo que existen y que son geniales, pero porque hay muchas cosas que nosotros creemos que tienen que darse, las tenés que saber, y pero no son creencias que vienen de años y Total. años, como si mi abuela, yo tenía a Total. mi padre, pero sí, esto es natural, si mi abuela me amamantó y fue nodriza, pero viene y está todavía. Y Muy nosotros arraigado, estamos en un punto muy de quiebre que arraigado. yo creo que Total. cuando nosotros seamos padres de una, ¿no? O tengamos cerca el tema de la lactancia, ya sabremos primero cuándo opinar, si se nos pide Claro. opinar, ya desde lo más básico, ¿no? Claro. Y después, bueno, opinar con herramientas, desde el Total. saber, desde decir, bueno. Entonces, a nosotros trabajamos mucho el tema de poder invitar a las charlas y que a las familias. Porque Sí. el primero que tenés al lado es a tu mamá, a tu suegra, a tu hijo que escuchó, a tu esposo que escuchó lo que la madre dice, porque la Total. palabra de... Entonces, digo, lo mismo, no se hablaba y ahora, bueno, ¿cómo esta familia que acompaña? Porque nos pasó, yo tengo un caso también que murió en 24 semanas de gestación, pero yo estaba muy cercana a la abuela y la abuela me decía, ¿qué hago? Y ella no quiere hablar y yo no le quiero. ¿No? Esto de, no se habla. Y ella creía que estaba haciendo bien. Y aparte, digo, ella era la abuela, los profesionales de la salud que atendieron y demás, que acompañaron ahí, quizás no sabían, como vos decís, sin juzgar, quizás no tenían tiempo, porque también es una realidad, ¿no? Tener que lleva un tiempo. Quizás hay uno en planta, una psicóloga y está con 1000 casos. Entonces, como bueno, darles herramientas y que tengan cómo ayudaron o qué es lo que tienen. Se digamos, necesita para ¿qué acompañar. necesita esa Sí, persona? Exacto. por eso dijiste muy sabiamente las enfermeras. Primer contacto. Tienen un rol estratégico. fundamental, súper importante, y que marca, para bien o para mal, el camino de ese duelo. Porque que venga una enfermera y te valide y te abrace, simbólicamente o físicamente, y te diga, te entiendo, fuerza, podés, dale que va, o que te diga, no, mamita, Bueno, fue eso- mala leche. Y Pero eso es lo que yo como... entonces, para bien o para mal, te marca el camino. Pero eso. hay una luz de esperanza, y yo siempre lo digo a mis alumnas y lo decimos, la nueva generación de profesionales, quizás porque todo avanzó, quizás porque está más disponible, quizás porque hay no, Porque tiene se más habla. acceso, porque se habla y porque se escucha y porque se difunde, que se empiezan a capacitar y Sí. que empiezan, Sí. ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Esta experiencia no se quedan en... Sí, tenemos muchos profesionales de la salud que y se están formando. de la nueva generación, entonces esto va a cambiar. Total, Hay totalmente. como, sí. Cuesta Hay una el luz. proceso, ¿no? Obvio. Cuesta... Es que pasa esto que vos decías del no se habla. Es una frase que yo traigo mucho acá en el programa, de que los trapitos sucios se lavan en Sí, se casa, guardan abajo de no la se alfombra. hablan de determinadas cosas, y hablamos cuando nos explota en la cara. Y no es el momento de empezar a averiguar o a estudiar sobre el tema porque lo quiero resolver. Claro. Entonces, hay que hablar estas cosas. Hablando se sana, hablando se transitan las cosas, se le puede dar entidad y lo puedes manejar. Entonces, a la hora de decir esto, ¿no? Estoy con mi mamá y estoy con mi abuela, y a mi abuela le pasó y a mi mamá me pasó, ¿y por qué yo me entero ahora que me está pasando a mí y no se habló en casa? Entonces es como... Incluso empezás a sanar otras generaciones, ¿sabes? Cuando tenés la posibilidad de estar hablando y darle a tu mamá el momento de que ponga en palabras lo que jamás pudo, Total. es súper, es fantástico, Sí. es muy terapéutico. De igual forma que hablamos que las emociones con los chicos, eso sí está mucho más difundido, la importancia de poner en palabras, de ayudar a los chicos que no saben a poner en palabras las emociones. A nosotros los adultos tenemos un montón de cosas que poner en palabras aún. Y necesitamos. Sí. Y esto es una. Sí, porque nosotros estamos enseñándole eso que vos decís, el despertar de conciencia que tenemos en esta generación de padres, fantástico, pero le estamos enseñando algo que no sabemos. Claro, o que no hacemos, Claro, que todavía tenemos que no mucho que hacemos. resolver. Y en relación Claro. a lo que ustedes están comentando recién, ¿no? El impacto que tienen las palabras de los profesionales de la salud. Yo recuerdo una paciente también, ¿no? Que ella me había, no estaba en sesión para la elaboración de su vuelo, y ella había perdido a su bebé en el 8º mes de embarazo, ¿no? Y ella siempre sentía, ¿no? Mucha culpa
porque no se había podido despedir. Y ella no recordaba por qué no se había podido despedir, hasta que en un momento en sesión, ¿no?, donde se da la disponibilidad para que eso suceda, ¿no?, para que eso que está reprimido pueda salir a la conciencia, ¿no? Y ella ahí pudo recordar, ¿no?, que en su momento lo que le habían dicho si quería tener contacto con los restos del feto, ¿no? Y obviamente que ella dijo que no. Entonces, qué distinto, ¿no?, qué diferente hubiese sido si a esa mamá se le hubiese dicho, ¿no?, si quería despedirse de su bebé, ¿no?, si quería tener contacto con él. Ahí seguramente esa mamá hubiese dicho que sí. Entonces tenemos que tener cuidados como sistema de salud, como profesionales de la salud, qué palabras utilizamos, porque como decíamos antes, ¿no?, esas palabras nos acompañan, nos impactan, ¿no?, psíquicamente, emocionalmente, y también pueden hacer que ese duelo quede obstaculizado, coagulado, Total. y que se vaya complejizando. Estoy pensando en otro caso también, que es tremendo cómo se invisibiliza cuando el embarazo es gemelar o múltiple y se pierde a uno y dice, bueno, pero por lo menos te quedó el otro, como si fuera un premio consuelo. Entonces, no, y aparte con esto que estás trayendo es muy importante poder pensar, ¿no? Esa mamá que está en duelo también tiene que poder conectar emocionalmente y psíquicamente con ese bebé, ¿no? Porque hay un bebé que vivió, que vive. Entonces, ¿no?, esa mamá obviamente que va a necesitar un acompañamiento interdisciplinario. Total. ¿No?, para poder alojar a ese bebé. Sí, porque lo mismo, esto que veníamos diciendo, ¿no? Como uno se prepara y va alojando su vida, sus cosas, vos te compras todo por dos, ¿no? Entonces el cochecito de dos, la cunita para dos, el huevito para dos, entonces estás teniendo... no es que lo necesites, ¿no? Pero también todo lo que tenías disponible para alojar a los dos te está todo el tiempo recordando que eran dos. Entonces, necesitamos hablar estas cosas, necesitamos educarnos, necesitamos... Sí, ponerlas en palabras. Sí. Ponerlas en palabras para poder darle entidad y poder manejarlas, porque son un montón de cosas. Y esto que también, o sea, cada vez que lo voy hablando como que me va despertando más conciencia. Pasar el puerperio, ya de por sí hay muchísimas personas que todavía no saben bien qué es el puerperio. Y que les cuesta. ¿Qué les conlleva? ¿Qué conlleva a la mujer que pase por el puerperio? ¿Y qué tienen que hacer? No solamente los hombres, las madres, las suegras, las hermanas, los amigos, en general. El pediatra. El pediatra. Porque vos sos el primer contacto, muchas veces ofician de psicólogo sin poder derivar a tiempo, oportunamente. También. Sociedad en general, ¿sabes por qué? Porque la gran mayoría tienen... como mucho 3 meses de licencia por maternidad, entonces vuelve a trabajar una mujer puérpera, Claro. con todo lo que eso significa. Y con todo lo que significa, vos tocaste vuelta al trabajo, el quizás interrumpir eso que le hacía bien, que era dar la teta a su bebé. Porque no siempre se puede, muy poco se puede sostener porque no colabora el entorno. Total. Entonces hay un montón de cuestiones, sí, totalmente. Y también lo me echo con el caso que ella había traído de la mujer que se puso a trabajar. Muchas mujeres sienten su trabajo como que es gran parte de su vida y se sienten muy bien al volver a su trabajo y se sienten como que es parte de su identidad y también lo tienen que cortar por dar la lactancia. Claro. Entonces hay toda una dicotomía. Ya de por sí el puerperio es muy complejo, hermoso y muy complejo. No nos imaginamos un puerperio sin bebé, ¿no? Imaginarlo sin bebé es tremendo. Porque lo ya mismo, en el puerperio en esos casos no me imagino también. Claro, en un puerperio con bebé, ¿no? También se duela, Claro. ¿no? Se La duela. mujer que he sido, ¿no? Y ahora estoy en esta situación, ¿no? Donde esa mamá psíquicamente y emocionalmente está tratando de codificar ese bebé, ¿no? Claro. Poder identificarse con ese llanto del bebé, porque el bebé llora siempre de la misma forma. Nosotros interpretamos ese llanto. Ahora tiene hambre, ahora tiene sueño, ahora quiere brazos, ¿no? Tiene cólicos. Entonces, bueno, es todo un desgaste emocional, psíquico, físico, y atravesarlo con dolor, ¿no? Con los pechos, con el establecimiento de la lactancia, ¿no? Y después, por otro lado, todo un entorno que nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, ¿no? Total. Si lo tenemos que acostar boca que la arriba, vida costa sigue, abajo, que hay que avanzar y que la vida sigue. no tenés que Bueno, estar todo disponible. eso se intensifica mucho, mucho más
cuando el bebé no está. Claro. ¿No? Porque las madres también sienten que esta identidad materna, ¿no? Como que se pone en duda. No me corresponde, no soy. No soy madre. No soy Entonces madre. es importante poder pensar esto, ¿no? Que la identidad materna no desaparece. Lo que pasa es que esa identidad materna va a estar atravesada por la pérdida. A mí me parece, en eso que están contando, es muy interesante pensarlo con qué hacen o qué podemos hacer para que siga de alguna forma el rol, ¿no? Yo fui mamá. Entonces, esto quiero traer de vuelta el tema de la fundación que trabajamos. Ah, sí. ¿Qué hacen? Las familias tienen un sendero que donó el municipio, entonces plantan un árbol. Y cada año festejan el cumpleaños, se acerca a la familia, invitan a la familia, Sí. y hacen una suelta de globos, y ese árbol tiene el nombre del niño. Claro. Entonces, de algún modo, más allá de que no está invisibilizado, convive con esa familia, como vos decías, y hablan, y bueno, hacen Lo grupos nombran. aparte, pero lo nombran, y hacen cosas en nombre de, en cada Bueno, aniversario eso quizás. es crucial para la elaboración del duelo. Eso se llama construir sentido, Claro. ¿no? Uno construye sentido primero dándole un lugar simbólico a ese bebé, ¿no? Que es parte de esa familia, es parte de la historia de uno, y también uno construye el sentido a través de todo esto que está contando Romy, ¿no? De los Claro. de los rituales, cada de vez- los recuerdos, de las cartas, Porque eso ayuda a pensar, a tramitarlo. no, ¿sí? Sí. vos tuviste un bebé vivo, bueno, yo tuve un bebé también, pero tengo la foto, vos la tenés, o sea, tenemos yo también tengo la ropita yo también tengo Claro. que se entrega el piecito, yo también tengo fotos yo tengo un cumpleaños, porque el aniversario de tu hijo, cuando celebras el cumpleaños, bueno, también. Entonces, ayuda a que sea más fácil de gestionar y que no se sienta esto de yo no pude, ¿no? Porque Claro. vos sí, esta bronca o lo que puede llegar Bueno, a pero eso sentir. también hay que poderlo trabajar en la elaboración del duelo, ¿no? Es también una forma de alojar esa pérdida. Exacto. ¿No? De abrazarlo con la vida misma, ¿no? No me quiero poner muy poética, ¿no? Pero en algún sentido también nos presta la prosa, sus palabras para decir, bueno, te abrazo con la vida y sigo construyendo y te dedico este árbol y te Y está dedico presente, ¿no? Claro, este darle ritual, este el cumpleaños, construir te sentido dedico, claro. no tiene que ver con justificar o Claro. buscar respuestas a lo que pasó, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿No? Desde el lugar de... Porque obviamente que se va a poner ahí... vamos a dar lugar a la injusticia, ¿no? Claro. ¿Por qué pasó eso? Entonces no se trata de eso, sino poderle dar un lugar simbólico a ese bebé, que es a través de estos Total. rituales, ¿no? Total, y tenerlo siempre presente. Exacto. Chicas, sí, parecen 2 minutos, pero estoy Y si tuvimos un mate acá, Me podemos estar encantaría horas. una hora más estar charlando. Horas, pero cuéntenme, quiero que la gente conozca también un poco más de la asociación, esto de los Claro. talleres, de las charlas, del acompañamiento, de la diplomatura. La asociación civil está hace 7 años, la llevamos adelante y principalmente es una asociación civil, como dice, de puericultura y crianza. Y estamos como, bueno, con estas, detectando cuando las familias se acercan o los profesionales mismos que no cuentan con herramientas, empezamos como a brindar cursos y formaciones. No más allá de formamos puericultoras, pero tenemos especializaciones en, ahora la de duelo perinatal, pero también tenemos en primera infancia y crianza respetuosa, hemos tenido... Sí. Lactancia para profesionales de la salud, que no lo han visto, bueno, y puntualmente estamos con una diplomatura muy linda en acompañamiento al duelo gestacional y perinatal, que para hacerlo más vivencial para que los profesionales estamos con esta Fundación Dulces Sueños de Resistencia, principalmente para poder seguir capacitando, que es a lo que se acercan los profesionales de la salud, a capacitando las cosas que no tienen herramientas o que no las encuentran en la carrera troncal de grado, ¿no? Total, esta mirada aceptando que somos un complejo ser biopsicoespiritual y que la parte de humano y no biológica, no de que me entiendas el cuerpo, cómo funciona cada célula, sino lo que me atraviesa, que eso también impacta en la salud, en el bienestar. Entonces me parece fantástico esto. Que las pueden encontrar en Instagram. Sí, ACPIC,
que la sigla de Asociación Civil. O la página web claro. www.acpc.org. Sí, y tenemos... Está mucho fantástico. Sí, camino lo de la más. diplomatura fue como las leí. Esto está fantástico porque así como nosotros desde la orientación familiar acompañamos a la familia justamente y me gusta mucho hablar de que sean conscientes de cómo les va a cambiar la vida en el embarazo. A mí me gusta hablar mucho de qué va a pasar después sin romantizar, ¿no? Y en el Sin hecho de que romantizar, siempre pensamos tal cual. que la espera del bebé es solamente a lo biológico. No, y a que también se vaya- piensa, o se sigue hoy pensando que la maternidad es instintiva. Total. Eso yo soy Es puro instinto, ¿no? primer- Nos dicen. Claro, primer testimonio de que no. Pero esto de pensar, bueno, la llegada del bebé es la ropita, o sea, lo logístico de la ropita, el cuartito, la cunita, Exacto. que se forme biológicamente, sí, y después todo lo demás como que lo vamos chapuceando en el camino y vos decís, no, toda esa parte Bueno, lo también que pasa se que prepara. eso también es por esta mirada biomédica, ¿no? Donde Total. que siempre se centró, la mirada siempre estuvo puesta en el cuerpo de la mujer, ¿no? Sí. Entonces todos los procesos emocionales y psíquicos. Por eso es tan importante perdón Sí, que te interrumpa, pero eso que dijiste no quiero dejarlo. Nunca pensamos en qué es lo que viene, más allá de la espera, pero yo siempre digo, por eso es interesante que los profesionales también que acompañan prenatal. ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es criar? ¿De qué se trata tener un hijo? ¿Cómo se cría? ¿Qué tipo de crianzas existen? Abandonar ¿Qué tipo de ese forma tengo tonto yo? consejo de aprovechar a dormir ahora, como si fuera algo Lo acumulativo. único importante, ¿no? Claro, aprovechar a Cosas dormir mucho más ahora. importantes. Pero es la pavada que más se escucha y vos decís, bueno, pero ¿cómo gestionamos esa falta de sueño? ¿No? Entonces, empezar a planificar y a proyectar, a mirar este esperar desde otro lugar, decir, bueno, ya que te preparás, que esos 9 meses no sean solamente sentarte y decir, bueno, estoy se está cocinando en el horno. Sí, ¿cómo ¿no? voy a pintar la habitación? ¿O Claro. dónde va a dormir? Por eso me llevo esta palabra alojar, que es tan importante para pensarnos en la familia, ¿no? Bueno, esa es la mirada de la orientación familiar, ¿no? Pensarnos en un sistema en donde cada uno tiene un lugar y cada uno es indispensable y hace funcionar el sistema. Y donde falta ese sistema hay que volverle a dar una forma, Exactamente. porque cada uno influye en el funcionamiento de los demás. Pero ya las vuelvo a invitar para que hablemos de crianza respetuosa. Ah, encanta. sí. Me encanta. Porque Vamos a es hacer otro programa. otro tema del que Cuando también quieras. se mezclan un montón de teorías, un montón de cosas que ahí con el tengo miedo de traumarlo y no Sí. sé. Entonces es un No, temón. se piensa que crianza respetuosa son algunas cosas que nada de eso tiene que ver. ¿no? Ay, el preguntarse, Parece o sea, que también no es la- la puesta de límites, a nada de veces- eso tiene que ver. Y a veces es redundante, crianza siempre debería ser respetuosa. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender a criar respetuosamente cuando debería Tal cual. la crianza ser respetuosa? Sí. Sí. Es para hablar. Ya las estoy invitando para otro programa, Aquí porque estaremos. evidentemente la hora se nos pasa Volando. volando. Bueno, Mil gracias. gracias. chicas. No, Mil gracias a gracias. vos, un gusto. Y a todos ustedes los invito, como siempre, a pasar por cadafamiliasumundo.com, el portal de orientación familiar que armamos entre todos. Ahí van a encontrar muchísima información sobre familia, qué son los ciclos vitales personales, individuales de cada uno y familiares. Cómo trabajamos con las familias a la medida de cada familia, porque cada familia es única y merece y necesita herramientas hechas a la medida de esa familia. Cómo trabajamos con instituciones educativas, legales, religiosas, de salud, deportivas, talleres, charlas, cursos en este espacio llamado Escuela para Padres, y también van a encontrar muchas notas sobre diferentes temas de diferentes profesionales, todo lo que quieran saber acerca de familia ahí en cadafamiliasumundo.com. Les agradezco siempre por estar del otro lado, por compartir, por interesarse, por hacernos llegar los mensajes, por seguir opinando después de que termina el programa y seguir enganchándose con el tema y compartiendo, que este es el objetivo, saber un poco más, prepararnos como familia, mejorar, no para ser mejores que los demás, sino para ser nosotros mismos una mejor familia todos los días. Así que los espero el martes que viene. Chau, chau. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder.
while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder.